Si da 1.000 millones de euros al año durante 10 años Pedro Sánchez a Ucrania como ayuda militar, o sea, aportando pues municiones, armas de todo tipo, etcétera, para que pueda sostener, diríamos, la soberanía de Ucrania y para hacer frente a la invasión de Rusia, pues eso, aunque teóricamente está muy bien, el problema es por qué no se destina pues un dinero similar a mejorar la sanidad pública, las listas de espera tremendas que existen en la misma, para el acceso a la vivienda de todas las personas, una vivienda asequible, alquileres bajos, porque va a ser un gasto de 10.000 millones de euros durante 10 años, si es que sigue el Partido Socialista al frente del Gobierno de España y no cambian las cosas. En ese sentido, pues mucha gente se puede preguntar por qué se gasta esta enormidad de dinero en Ucrania y en cambio no se hacen las labores políticas necesarias para acabar con el problema del paro, de los contratos basura, de los alquileres altísimos y en definitiva de la pérdida de poder adquisitivo, de los sueldos. También en el caso de los jubilados pues necesitarían unas subidas mayores de la pensión de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio eso se deja como de lado y pues se gasta dinero de España de forma aparentemente muy alegre y en cambio resulta que hay necesidades en España en la que, por ejemplo, se puede decir que hay un 20 o un 25% de la población que está rozando el umbral de la pobreza. Hay mucha gente ya que tiene problemas para alimentarse correctamente en España, millones de españoles. En cambio, esos millones de españoles tienen que seguir esperando a que la situación económica mejore, a que desaparezca la crisis económica, etc. Me parece que esto no es justo. Con esto no quiero decir que no se pueda ayudar a Ucrania militarmente, con dinero, etcétera. Por supuesto que sí, pero creo que con unas cantidades menores, o al menos, si se dedican esas cantidades, que hay otras cantidades de igual cuantía para solucionar esos problemas que están enquistados a nivel económico en España desde hace ya bastantes años. Y esto parece que no se va a hacer. Es como si el dinero que se destina a unas cosas desaparece para otras, pero eso tampoco es justo ni es, diríamos, razonable en un país como España, que también merece tener pues una calidad de vida adecuada, una vida digna para todos los ciudadanos, no solamente para una parte sí y para otra no. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. ¿Dónde están las viviendas de protección oficial que promete el gobierno actual español? Pues parece ser que se construyen algunas viviendas de protección oficial, pero son una parte mínima, una cantidad ínfima que no sirve para solucionar los problemas de millones y millones de españoles y de españolas que quieren acceder a una vivienda de una manera adecuada, que puedan pagarla realmente y sobre todo que puedan vivir en ella. Se hacen promesas políticas, pero esas promesas se incumplen reiteradamente y al final se construyen, sí, es verdad, cientos de viviendas en alguna zona, pero eso supone pues una cantidad, diríamos, casi inapreciable si contamos que hay una necesidad de vivienda por parte de millones y millones de personas y se construyen muy pocas viviendas de protección oficial en comparación con los millones de ciudadanos que las necesitan. Además, habría que construir del orden de 260.000 viviendas cada año, nuevas o incluso más, para que bajaran los precios y hubiera también pues realmente viviendas en las que puedan entrar a vivir las personas, pagando unas cantidades que sean pues bajas para que las personas puedan realmente independizarse en el caso de los jóvenes y en otros casos simplemente pagar el alquiler o pagar la hipoteca de una manera pues que sea algo realizable, que no sea algo prácticamente imposible. En definitiva, todas estas cuestiones quedan de lado y en cambio se destinan 1.000 millones de euros cada año durante 10 años a Ucrania para mandarles munición, armamento, armas. En definitiva, pues parece algo contradictorio, que por una parte se ayude muchísimo a un país y en cambio en la propia España hay una ayuda mucho menor en comparación. Eso creo que el gobierno tendría que considerarlo y valorarlo, porque diríamos que mucha gente puede estar opinando actualmente sobre estas cuestiones de una forma similar a la que yo lo hago. Y es lógico, por otra parte, es completamente entendible. Nadie dice que no haya que ayudar a Ucrania, por supuesto que sí, pero con cantidades adecuadas y no con unas cantidades que yo considero que son excesivas en comparación
si pensamos cómo está la situación en España, que necesita muchísimo dinero también a todos los niveles. Por ejemplo, para limitar la subida de la inflación de los alimentos y de otros muchos productos, tendrían que subir más los sueldos y no están subiendo, etcétera, etcétera. Se podrían poner muchos más ejemplos. El acceso a la vivienda, que ya anteriormente he comentado, y otros muchos asuntos. Resolución urgente de los problemas de la sanidad pública. Si se emplearan 1.000 millones de euros cada año en mejorar la sanidad pública, el mismo dinero que se va a enviar cada año a Ucrania durante una década, como ha señalado ya el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, pues quizás eso serviría para mejorar, por ejemplo, las listas de espera, en el sentido de que haya menos tiempo de espera para acudir a especialistas de todo tipo, para que haya también más médicos, etcétera. Y aunque alguien puede decir que 1.000 millones de euros para la sanidad pública cada año es una cantidad muy pequeña, muy reducida, pues algo serviría. Y también se podría decir que habría que invertir, pues quizás decenas de miles de millones de euros más cada año en la sanidad pública para que realmente, a pesar del envejecimiento de la población, de la masificación que eso supone, pues haya más cantidad de médicos, más cantidad de enfermeros y enfermeras y más cantidad de aparatos para atender adecuadamente a toda la población que realmente lo necesita. Y esa es la realidad. Pero parece que se quiere mirar para otro lado y hay que resistir con lo que tenemos. Pero diríamos que los impuestos se pagan precisamente para que haya una adecuada calidad de atención sanitaria y podemos decir que, salvo los casos más urgentes, en otros muchos casos, pues diríamos esa calidad de la asistencia sanitaria pública en España está disminuyendo de una manera desproporcionada. Y esto ya está pasando desde hace varios años. Nadie discute que cuando hay operaciones urgentes o situaciones urgentes, la sanidad pública funciona maravillosamente bien. Pero hay otros muchos casos en que los pacientes necesitan una atención rápida y no disponen de ella. Y eso puede producir muchas situaciones indeseadas. Y eso también hay que comprenderlo y poner soluciones a esa problemática. Y las soluciones son invertir más dinero para contratar más médicos, más médicas, más enfermeros, más enfermeras y lo que ya dije anteriormente. La Unión Europea arropa a Zelensky, me parece perfecto, me parece bien. De hecho, va a enviar 3.500 millones de euros a Ucrania pues el próximo mes, en marzo. Y también han dicho los representantes políticos superiores de la Unión Europea que ya se ha dado a Ucrania durante estos 3 años de guerra, 134.000 millones de euros, y eso supone que ha aportado más dinero a la Unión Europea, los países que la componen, más dinero que nadie. Eso es una auténtica realidad, me parece perfecto, pero también hay que invertir en los propios países de la Unión Europea para mejorar la situación sanitaria, la educación, el acceso a la vivienda, reducción del paro y también que la subida de los precios no sea excesiva y por lo tanto también subida de sueldos, etcétera, etcétera. Y eso no se está realizando de la misma manera. Por lo tanto, parece que para unas cosas sí hay muchísimo dinero, pero para otras eso se reduce. Y eso no tiene, diríamos, una explicación lógica, ni una explicación coherente tampoco, a mi juicio. Jesús Calleja, el aventurero y hombre televisivo español, viaja al espacio, será mañana martes, día 25 de febrero, y su vuelo al espacio durará unos 11 minutos, podrá experimentar la ingravidez durante varios minutos en ese vuelo, y diríamos están realizando estos últimos días entrenamientos. Además tienen sistemas de seguridad para, si hay algún problema en la cápsula, pues poder realmente salir vivos de la experiencia, y en ese sentido pues van a llegar a una altura de unos algo más de 100 kilómetros, más allá de los 100 kilómetros de altura, para entrar ya en el propio espacio y luego regresar a la Tierra. Es cierto que el vuelo durará solamente 11 minutos, pero es una experiencia única, algo que el propio Jesús Calleja quería realizar ya desde su infancia, y pues me parece perfecto que lo haga junto con otros viajeros al espacio que van a estar con él en la cápsula. Ojalá que todo salga perfectamente y no haya ningún problema y que disfruten de esta increíble experiencia espacial. Puigdemont retira la cuestión de confianza.
a petición del mediador internacional. Esto parece que suaviza la relación de Junts con el gobierno español, con el gobierno del PSOE, y a ver si de esta manera es posible que se aprueben leyes o proyectos de ley con más agilidad, con más facilidad, y que no haya que estar en una lucha continua en el Parlamento para conseguir aprobar medidas de tipo social que son tan necesarias para la ciudadanía española. Eso es lo esperable. Veremos lo que sucede en el futuro. Por otra parte, también hay que decir que Junts también necesita al gobierno, porque a través de diálogos y negociaciones está consiguiendo sus objetivos en relación con Cataluña, y eso también lo sabe el propio Puigdemont y también lo sabe el partido, Junts. En cualquier caso, es lo deseable para que al final el gobierno pueda tomar decisiones, aprobar medidas, y de eso se trata al final, de que gobierne. Gobierna el que gana. Eso es lo que parece, pero también hay que decir que la Unión Democrática Cristiana, la CDU, pues realmente ha conseguido una victoria holgada, y también que el SPD, la socialdemocracia alemana, encabezada por Scholz, pues ha tenido una derrota realmente humillante. Incluso la extrema derecha pues ha tenido un 20% de votos, 20 y pico, y eso indica que pues en Alemania la situación ha cambiado notablemente a nivel político. En cualquier caso, Merz, el ganador, que es un líder político de derecha, pues buscará el pacto con los socialistas, con los socialdemócratas alemanes. No quiere pactar con la extrema derecha. Pero realmente en el caso de Alemania la situación política es diferente a la de España. Y cuando un partido político gana con suficiente diferencia, es lógico que intente formar gobierno, y cuando los resultados son muy igualados, pues todo depende de las mayorías que se puedan conseguir en una coalición de gobierno. Y si un partido no consigue pues una mayoría parlamentaria, pues realmente no puede gobernar, que es lo que ha sucedido más o menos en España. Merz, que ha ganado en Alemania las elecciones, buscará el pacto con la SPD, con la socialdemocracia alemana, porque no quiere pactar con la extrema derecha, representada por Alternativa para Alemania. En ese sentido me parece una decisión correcta y válida para evitar extremismos en la política alemana, que por cierto también tiene grandes desafíos, porque hasta hace unos años Alemania era el motor económico de Europa, pero desde hace unos años para acá ha habido una serie de problemas, por ejemplo, con algunas compañías de producción automovilística, como la Volkswagen, y la industria alemana parece que está un poco bajando el nivel, está un poco de capa caída. En ese sentido, creo que pues puede ser positivo que haya una política, aunque sea conservadora, que no sea extremista, para intentar reactivar la economía, y de esta manera también reforzar no solamente a Alemania, sino también a Europa. Eso me parece pues lo deseable para toda Europa y en general también para el mundo, porque Alemania es un país muy importante también en Europa, sin duda. Es el país con mayor población de Europa, además. 1.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania es lo que ha decidido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y además esto será durante una década, con lo cual durante los próximos 10 años se darán 10.000 millones de euros como mínimo por parte de España en ayuda de armas, en ayuda militar, si es que no termina la guerra antes. Esto me parece algo excesivo, porque luego hay muchísimos problemas en la sanidad pública, en relación con el acceso a la vivienda, en relación con los contratos basura, por ejemplo, con el acceso al trabajo, un trabajo que sea digno, que esté bien pagado, etcétera, y luego también hay otra serie de problemas, por ejemplo, la subida de la inflación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habría que primero dedicar más dinero a esas cuestiones, o un dinero similar al que se envía a Ucrania, también en esas cuestiones, un dinero añadido, adicional, al que ya se está utilizando. Pero eso sería algo justificable. Y luego enviar la misma cantidad de dinero a Ucrania. Lo que no puede ser es dedicar dinero que habría que dedicar a España, en la que hay una población de alrededor de un 20%, 25% que están al borde de la pobreza y que tienen que vivir mal, simplemente porque no se dedica suficiente dinero por parte del Estado a atender la suficiencia económica que merecen todos los ciudadanos españoles. Y esto es algo también que hay que decir alto y claro.